El Día Mundial de la Fisioterapia se celebra cada 8 de septiembre. Este día se conmemora la constitución de la World Confederation for Physical Therapy, mejor conocida como WCPT. Este es un día para resaltar la importancia del trabajo y la contribución de los fisioterapeutas a la salud pública y a las personas en todo el mundo. La Asociación Sinaloense de Terapia Física y Rehabilitación agradece y felicita a todos los socios y colegas fisioterapeutas por esta gran labor y tan importante papel que llevamos en la mejoría y recuperación de muchas personas en todo el mundo. Los invitamos a seguir con el compromiso profesional y vocación que hasta el día de hoy nos une. Es para nosotros un verdadero placer contar con el apoyo del licenciado en fisioterapia Moisés Magos con la siguiente charla: Fisioterapia en salud mental. Estamos seguros que será de su agrado y será de gran utilidad para poder desarrollar un mejor abordaje. Disfrútenla. Hola, bienvenidos. Qué gusto estar compartiendo este espacio con ustedes en estas conferencias virtuales de ACITEFIR, hablando del tema que me apasiona más, que es la inclusión de salud mental como área específica de la fisioterapia. Vamos a revisar este tema juntos. A mí me ha interesado tratar de trazar una línea en la que digamos cuáles son los antecedentes con los que podemos contar nosotros como fisios en este intento de cómo incidimos a través del cuerpo, de los elementos físicos en la globalidad de la persona. Cuando rastreamos los antecedentes planteándolo así, nos damos cuenta de que podemos llegar tan lejos como a las culturas antiguas, las grandes culturas de la civilización, digamos, por ejemplo, la cultura china con la medicina china, o la cultura hindú, o incluso las culturas mesoamericanas, en las que en todas y cada una de ellas encontramos un sistema de movimiento, de respiración, de contacto, incluso lo que llamaríamos nosotros agentes físicos, para incidir en la globalidad de la persona. En lugar de ser la excepción, es como la regla en las culturas antiguas. Por lo tanto, podemos incluir un antecedente con raíces muy profundas de lo que nosotros estamos proponiendo hoy en fisioterapia. Sin embargo, si queremos como identificar este origen, digamos, más en la cultura moderna, también sigue siendo un poco difícil rastrear un punto exacto. Vamos a ver por qué. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los inicios del siglo XX, vamos a encontrar una gran cantidad de métodos que intentaban trabajar o utilizar el cuerpo como una puerta de acceso para poder incidir en la mente, en las emociones, en la parte cultural de la personalidad. Ejemplos no faltan, pero algunos de ustedes a lo mejor están más familiarizados con algunos que otros, pero por ejemplo en los 30 podemos ahí hablar del método Alexander. Algunos de ustedes lo habrán escuchado, lo conocerán bien. Feldenkrais también ya anda ahí por los 30, 40, 50, difundiendo su método, que es algo que también sabemos que muchos fisioterapeutas utilizan, pero poder rastrear cuándo se integró a fisioterapia, pues no es tan claro. Ahí tenemos muchos más: la autonía, integración postural, antigimnasia, que definitivamente tienen una relación entre ellos. Algunos incluso eran alumnos de otros, pero que pues tienen este punto en común de utilizar el cuerpo para incidir en la globalidad. Si nos vamos un poquito más adelante, quizá algún otro método les sea más familiar, como el de la reeducación postural global, que ya es de los 80s. Pero bueno, hay una lista larguísima de este tipo de métodos, y entonces rastrear un punto específico a partir de aquí sería un poco complicado. Sin embargo, por ejemplo, también podemos ver a través de métodos específicos, ¿no? Los métodos de relajación, por ejemplo, nosotros conocemos y estamos muy familiarizados como fisioterapeutas con la relajación progresiva de Jacobson. Familiarizados entre comillas, porque yo lo que he notado es que lo conocemos, sabemos que existe, incluso nos lo enseñaron quizá en la licenciatura, pero hay poco conocimiento real de cómo se aplica y cuándo utilizarlo, y también muy poca implementación del mismo, lo cual pues entonces no lo vuelve un recurso. Si está por ahí en el baúl pero no lo utilizo, pues no es un recurso. Y estos métodos de relajación, me refiero por ejemplo a la relajación progresiva, como decía, o el entrenamiento autógeno de Schultz, que utilizan el cuerpo
como una vía de acceso para tratar problemáticas como la ansiedad, pues fueron creados en 1920, ya tienen un ratote. Entonces, también si nos vamos a los recursos, vamos a ver que ya tienen bastante tiempo y que bueno, la verdad es que sería difícil también decir en qué momento se han integrado a fisioterapia. Pero bueno, vamos a pensar ya en metodologías que tal cual digan fisioterapia en el título, o que se integra tal cual la salud mental como algo de forma muy consciente en fisioterapia. Tampoco es tan reciente. Tenemos la fisioterapia psicomotora noruega, por ejemplo, que se empezó a trabajar más o menos en 1947, de ahí a 1953, por una colaboración de un psiquiatra y una fisioterapeuta, lo cual también nos habla de las grandes posibilidades que tenemos para crear mancuernas con otros profesionales de la salud, y que era específicamente para trabajar problemáticas de salud mental. Aquí sí ya vemos un método tal cual, integrado a fisioterapia. Luego también podemos encontrar a lo mejor PIVAT, que si bien lo creó un educador del movimiento francés, desde antes, más o menos en 1985, Roxendal, una terapeuta, lo integra a fisioterapia. Esta sería otra línea de cómo podemos rastrear fisioterapia a partir de la creación de métodos específicamente para trabajar en salud mental. Otra línea sería ver metodologías o disciplinas afines a fisioterapia, por ejemplo, la terapia ocupacional, la cual tiene una historia muy robusta, muy sólida en el trabajo de lo psicosocial, y que también, por supuesto, es algo de lo cual nos podemos nutrir. Para poner solamente un ejemplo, hay un autor que se llama George Keller, que creó algo que se llama Body Center Art Activity, que son justamente actividades artísticas centradas en el cuerpo para trabajar en problemáticas de salud mental. Entonces, es algo muy interesante y que está muy a la mano también para nosotros como oficios cuando intentamos abrir nuestro panorama de intervención. Pero bueno, definitivamente, si queremos establecer fechas específicas, lo mejor que podemos encontrar pues son lo que se haya hecho por escrito. Eso sí, no hay duda, se publicó en tal fecha y ahí está el registro, ahí está la evidencia por escrito tal cual, ¿no? Y vamos a ver que cuando nos vamos a lo escrito, tampoco es tan reciente. El primer escrito de fisioterapia en salud mental es un artículo que se publicó en Francia en 1960, que se llamaba así, Fisioterapia en Psiquiatría. Ya un ratote de eso, y es lo primero que tenemos registro. Vamos a ir viendo otros ejemplos para también ir rastreando este material por escrito que se ha producido. Tenemos en el 86 el primer libro en inglés de fisioterapia y psiquiatría que se publicó en Londres. O por ejemplo, también en Londres tenemos otro del 2000 que es bien difícil de encontrar, pero la mayoría de las veces lo encontramos citado en artículos, que es como un reporte de la efectividad clínica de fisioterapia en salud mental. A mí me gusta mencionarlo porque hay varias veces que hay definiciones, que hay citas de este escrito, aunque el original la verdad es que es difícil de conseguir. En 2003 tenemos un escrito que lo interesante es que es esta conjunción entre fisioterapia y terapia ocupacional para sacar un libro que se llama Intervenciones para la Salud Mental. También en el Reino Unido, sé que también ahí nos llevan una buena ventaja al norte de Europa. Y finalmente un libro que es una referencia indiscutible en el área. En el 2018, Elsevier publica Fisioterapia en Salud Mental y Psiquiatría, que, digamos, lo peculiar, lo importante de este libro es que ya deja de ser un esfuerzo justamente de un país para hacer un esfuerzo internacional, deja de ser un libro que hable sobre una metodología para hacer un libro de un área. Entonces definitivamente marca un precedente. También hay que mencionar que en español sí existen escritos, sí existen libros y cada vez más. El primer libro que se publicó en América fue en Paraguay en el 2018 y se llamaba Fisioterapia en Salud Mental, una breve guía introductoria. Después en 2020 Colombia acaba de sacar un libro también de fisioterapia en salud mental, y ahí cada vez vamos encontrando mucho más material en español. Hace unos años era casi inaccesible, pero ya no es la situación definitivamente. Ahora, si queremos hablar ya específicamente de fisioterapia en salud mental como un área de la fisioterapia, indiscutiblemente tenemos que hablar de la Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental, IOPTMH por sus siglas en inglés, ya que pues, ellos fueron los que se encargaron justamente
de hacer este contacto con la entonces WCPT, hoy World Physiotherapy, empezar a hacer todo este acercamiento y vinculación para hasta finalmente en el año del 2011 en Ámsterdam ser reconocidos como un subgrupo de la máxima asociación internacional de fisioterapia. Entonces, pues esto lo que nos indica también es que fisioterapia en salud mental es un área establecida y que pues ya no es algo de lo que estamos hablando como algo que se va a formar, sino que definitivamente ya tiene un espacio a nivel oficial. Vamos a ver un poquito como de cómo surgió la IOPTMH. Fueron una serie de profesionistas al norte de Europa principalmente que ya estaban integrando justamente este trabajo en salud mental. Muchos estaban trabajando directamente con problemáticas de salud mental o en psiquiátricos. Se reunieron, empezaron a hacer pues estas reuniones periódicas cada 2 años, la primera en Bélgica, luego en Noruega, etcétera, hasta que, bueno, pues ya primero fue como este grupo de profesionales que se reunían, luego ya oficialmente como la IOPTMH, como un subgrupo de la WCPT, hasta la más reciente que fue en el 2018 en Islandia. Entonces, muy interesante lo que ha logrado la IOPTMH en el área de salud mental. Quiero presentarles un esquema en el que nos presenta uno de los fundadores de la IOPTMH, Michel Probst, que fue muchos años su presidente y referencia indiscutible en el área, y nos pone así varios cuadritos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Vivat se aplicaba en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, la fisioterapia psicomotora noruega, obviamente en Noruega, la fisioterapia psicosomática de Holanda, o estos acercamientos más de ejercicio y actividad física en Inglaterra y Australia, la fisioterapia psicomotora de Bélgica, etcétera, y dándonos esta idea de cómo hay diferentes acercamientos que finalmente se juntan para hacer fisioterapia en salud mental. Pero aquí quiero hacer un énfasis de que hay un circulito arriba que ustedes pueden ver que dice otros acercamientos. Esto es bien importante porque fisioterapia en salud mental, a final de cuentas, es un área de conocimiento. Como un área de conocimiento está viva, está creándose todo el tiempo, va progresando. Hay un montón de gente trabajando en el mundo que no necesariamente se encuentra en este esquema, pues simplemente nosotros todos los de América no estamos ahí en ese esquema todavía, y si ven es fundamentalmente un esquema del norte de Europa, y aún de los de América, pues de los que cada vez vamos conociendo más gente que ya está trabajando en esto, que incluso tiene sus propios métodos, que está generando un material bien interesante. Entonces hay que dejar siempre esta área abierta para, uno, reconocer que es un área de conocimiento viva, y dos, para dar espacio justo a todo lo que se está haciendo y que no necesariamente conocemos. Simplemente para ponerles un ejemplo, en este esquema, nuestra mindfulness, que aunque no es de fisioterapia específicamente, pues sí es algo que se puede integrar muy fácilmente a fisioterapia, y es de lo que más tiene evidencia la parte psicocomportamental de cadenas musculares, Feldenkrais, que lo mencionamos al principio. Es decir, hay un montón de métodos que caben en otros acercamientos. Y de estos logros, justamente de esta vinculación de la IOPTMH con la World Physiotherapy, fue, por ejemplo, ustedes saben que la WCPT hace cada año en el Día Mundial de la Fisioterapia una temática, elige una temática sobre qué va ese día, ¿no? En el 2018, no sé si ustedes recuerdan o se enteraron, pues fue fisioterapia en salud mental, lo cual fue también una ayuda para empezar a difundir esta área, y empezó a compartir una serie de imágenes en las que, por ejemplo, en una nos ponía porcentajes. El 20% de las personas con osteoartritis tienen depresión o ansiedad, por ejemplo, es esta imagen, ¿no? O el 33% de las personas afectadas con EBC han tenido depresión o tienen depresión, ¿no? El 38% de las personas con fragilidad tienen depresión. Esto también como para mostrarnos que muchas de las problemáticas que nosotros ya trabajamos en fisioterapia tienen un fuerte contenido en cuanto a problemáticas en otras dimensiones, ¿no? Lo que llaman emocional, mental, lo que normalmente incluimos en este término de salud mental, ¿no? Algunas otras de las imágenes que nos compartían nos hablaban cómo definitivamente el ejercicio tiene esta parte que ya conocemos en la parte biomecánica, fisiológica, pero que también nos estaban ayudando en nuestra mente, ¿no? Entonces ahí había una última imagen en la que también nos decía que el fisioterapeuta nos ayuda
a obtener nuestras metas, y nos hablaba ya de una parte como mucho más de estrategias que también tienen que ver con contemplar a la persona que está delante de nosotros, ¿no? Escuchar y entender lo que importa para esa persona, hacer objetivos realistas, crear objetivos que están basados en esa persona en específico y su situación de vida en general, adaptar los programas, es decir, un montón de consideraciones que vienen justo de considerar a la persona como persona, no como un diagnóstico, y verla en su totalidad. Pero bueno, vamos ya a acercarnos. Ok, va. Pues ya entonces sabemos que ya hay una asociación, que es un subgrupo, por lo tanto, un área de la fisioterapia oficialmente reconocida. Vamos a ver qué definiciones nos dan. Vamos a empezar con esta primera, que nos dice: la fisioterapia en salud mental es una especialidad de la fisioterapia que abarca un amplio número de técnicas dirigidas directamente a mejorar los trastornos mentales. Este es de Daniel Catalán, de España. Yo no estoy tan de acuerdo con esta definición. Voy a ir justo, a mí me gusta mantener una postura crítica ante todo lo que mencionemos. Claro que me encanta ver definiciones y que tengamos estos ejercicios de aproximarnos a entender lo que estamos haciendo, pero aquí yo le encuentro varios puntos con los que no estoy de acuerdo. El primero es que diga amplio número de técnicas. Como vamos a ver más adelante, fisioterapia en salud mental no se refiere solamente a las técnicas ya establecidas, y eso lo vamos a ir discutiendo juntos. Aquí también dice que mejorar trastornos mentales. Entonces ahí no estamos montando como si solamente pudiéramos trabajar en salud mental cuando hubiera una problemática, un diagnóstico, lo cual tampoco es cierto, como no lo es en ningún área de la fisioterapia. Nosotros no nada más nos sumamos desde la parte que tiene que ver con la rehabilitación, sino estamos en muchas otras áreas como la promoción, la prevención, etc. Entonces ahí esos dos puntos de esa definición no me gustan tanto. Pero vamos a ver ahora entonces la definición que da la IOPTMH, que, híjole, si ustedes la buscan, es un parrafote enorme. Entonces lo que voy a hacer ahorita es irla rompiendo en varias diapositivas como para separarla, para poder ir analizando también qué puntos son interesantes en cada una de estas diapositivas de lo que nos está aportando en esta aproximación para entender esta área. La primera dice: la fisioterapia en salud mental es una especialidad dentro de la fisioterapia. Es implementada en diferentes entornos de salud física y mental, psiquiatría y medicina psicosomática. De aquí me gusta justo esta especialidad, entonces lo reconocemos como una posibilidad para cualquier fisioterapeuta que se quiera formar. También nos dice salud física y mental, como que amplía el espectro. Vamos viendo qué más nos va aportando. En la segunda nos dice: está centrada en la persona y puede ser utilizada en niños, adolescentes, adultos mayores, con trastornos mentales leves, moderados, graves, agudos, crónicos, en atención primaria, comunitaria, hospitalizados o externos. Vaya, aquí lo que me gusta de esta parte es que nos dice que el espectro que nosotros tenemos que trabajar es súper amplio. No es lo mismo una intervención con niños que con un adulto mayor. No es lo mismo un trastorno leve que uno grave. No es lo mismo si está internado que si está fuera. Aunque aquí todavía en esta diapositiva en específico nos seguimos centrando un poquito como desde la patología, desde cuando hay un diagnóstico. Esto lo va a dar la vuelta en otra más adelante en la definición. Pero en este punto, aun cuando nos centramos en el diagnóstico, hay muchas posibilidades de intervención. Eso es lo que rescataría. En la siguiente diapositiva encontramos: los fisioterapeutas en salud mental proveen promoción de salud, salud preventiva, tratamiento y rehabilitación para individuos y grupos. Aquí ya, pues entonces, si nos vemos lo que implica esta diapositiva, pues la primera definición que vimos se queda un poquito corta, porque ¿dónde está justamente esta promoción y esta prevención? ¿Va? Y aquí vemos la posibilidad de que no solo es individual, sino grupal. Vamos a la siguiente, que dice: crear una relación terapéutica que permite la valoración y la atención específicamente relacionada con la complejidad de salud mental en el contexto de un ambiente de apoyo, aplicando un modelo que integra aspectos biológicos y psicosociales. Lo central de este punto es que sabemos que cualquier problemática de salud mental, si bien nos centramos en el individuo, no se puede quedar en el individuo. Las problemáticas de salud en general pues están vinculadas a un contexto en específico, un contexto familiar, social, cultural. Entonces, ¿cómo lo integramos a nuestra concepción y nuestra intervención? Sabiendo también que cuando nosotros estamos hablando de lo biopsicosocial, pues justamente nos estamos refiriendo a eso, ¿va?
Y vamos a ver esta diapositiva que me gusta especialmente porque aquí está esta parte de salutogénesis, es decir, de la promoción de la salud, que es una de las esencias de fisioterapia en salud mental. Nos dice, la fisioterapia en salud mental busca optimizar el bienestar, empoderar al individuo, promover el movimiento funcional, conciencia del movimiento, actividad y ejercicio físico, uniendo aspectos físicos y mentales. Lo que me gusta de esta parte de la definición es que todo está en positivo. Si ven, aquí no ni siquiera tiene que haber un diagnóstico. Optimizar el bienestar y empoderar al individuo, lo cual se puede hacer con cualquiera, en cualquier momento. Promover el movimiento funcional, conciencia del movimiento, actividad y ejercicio, uniendo aspectos físicos y mentales. Esta parte me encanta porque es la parte como más definida desde la salutogénesis, que nos abre un panorama mucho más amplio y nos marca una tendencia diferente a la que solemos crear en general. Vemos esta otra diapositiva, ya vamos a acabar. Que también nos aporta algo importante. La fisioterapia en salud mental contribuye al equipo multidisciplinario y el cuidado interprofesional. Está basada en la mejor evidencia científica y clínica disponible. Básicamente nos está aportando 2 puntos. Uno, que nosotros no venimos a sustituir a nadie, no vamos a sustituir al psicólogo ni al psiquiatra, sino que nosotros nos venimos a sumar al trabajo en salud mental en un equipo interdisciplinario, lo cual es básico, y que lo que estamos aplicando busca siempre estar como en la mejor evidencia científica y clínica disponible. Entonces esos son 2 puntos muy importantes. Y vamos a ver que justamente desde dónde puedo entrarle cuando trabajo en fisioterapia en salud mental. Tenemos diferentes, Michelle Probst lo llama enfoques, ¿no? Vamos a ver cuáles son los que dice Michelle Probst. Michelle Probst nos dice, un enfoque para trabajar es el de la salud física. Cuando hablamos de la salud física nos referimos más a esta parte que conocemos más como fisiológica, ¿no? Sabemos que si hago ejercicio se van a producir ciertos neurotransmisores y sustancias que me van a ayudar, ya sea en la parte de promoción de salud mental o también incluso para poder lidiar con los efectos secundarios de algunos de los medicamentos psiquiátricos, por poner unos ejemplos en cuanto a esta dimensión. Psicosocial se refiere a todas estas estrategias que nosotros podemos brindar desde lo corporal, lo físico, lo fisioterapéutico, para ayudar a regularnos como estrategias de afrontamiento, como estrategias de regulación. Y psicoterapéutico, que eso puede chocar como fisioterapia haciendo algo psicoterapéutico, pero se refiere que justamente se vuelve un proceso también de autoconocimiento, un proceso que va al centro de mucho de las problemáticas de salud mental. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que cuando trabajamos en trastornos alimentarios, pues, de lo central es también esta distorsión de la imagen corporal, es una problemática central y eso se puede abordar desde las herramientas propias de fisioterapia. Aquí estaremos entrando ya en lo psicoterapéutico, porque no te estoy dando nada más a través de la parte de salud física, no solo son estrategias de regulación, sino son estrategias para abordar el tema central de la problemática de salud mental. A eso se refiere, a este autoconocimiento, a este abordaje desde el origen de la problemática. Y si ven, entonces, pues salud mental es muy amplia, no se trata nada más como de los efectos positivos que tiene la actividad física en la salud mental, ¿va? Podemos llegar a un nivel muy profundo cuando nos vamos metiendo cada vez más a esto. Y bueno, vamos a ver qué hace un fisioterapeuta en salud mental, qué lo diferencia de otros fisioterapeutas. Aquí está esta primera definición, que por cierto viene del libro que les mencioné, que no es tan fácil de encontrar porque citamos varias veces. Nos dice que el fisioterapeuta es aquel que puede ofrecer un gran arsenal de abordajes físicos de tratamiento dirigidos a relajar síntomas y mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, el fisioterapeuta aporta un gran apoyo en la evaluación y tratamiento de pacientes mentales, que es normalmente ofrecido en conjunción con el tratamiento farmacológico prescrito y el psicoterapéutico en el contexto del equipo interdisciplinar. Me estoy permitiendo leerles las definiciones, no me gusta tanto leer, pero en estos casos las definiciones me gusta que las podamos checar juntos para ver qué nos gusta y qué no tanto, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que podrían agregársele varias cosas y es lo que vamos a ver más adelante en esta siguiente definición. Aquí, primero está muy amplia, no nos queda tan claro, creo que lo podemos ver de una forma más sencilla. Vamos a verlo con esta otra que me encanta por la claridad y porque nos quita este rollo de que tenemos que tener una técnica, ¿no? Vamos a ver por qué. Nos dice, a ver, un fisioterapeuta en salud mental es aquel que busca alcanzar resultados terapéuticos positivos concernientes a los problemas de salud mental de los pacientes. ¿Cómo lo hace? Usando sistemáticamente o adaptando elementos
propios de la fisioterapia, como cuáles: experiencias corporales, actividad física, movimiento, conciencia sensorial, ejercicio. Vamos a quedarnos aquí en esta diapositiva tantito para que veamos un punto. Otra vez no estoy de acuerdo en algo, de modo, esa es mi forma de ser. La primera parte, otra vez dice, problemas de salud mental. Y hablamos desde la salutogénesis que no necesariamente vamos a trabajar con problemas de salud mental, ¿no? Vamos a trabajar con cualquier persona en cualquier momento, incluso desde la prevención. Entonces yo le agregaría, si fuese mi capacidad poder editar esta edición, diría, cuando un terapeuta quiere incidir en la globalidad de la persona, ya está montado en esta área. O sea, cuando no solamente estoy viendo lo biomecánico y lo fisiológico, sino que estoy viendo lo emocional, los procesos mentales, culturales, y digo, quiero incidir en eso otro, estoy montado en esta área. Pero ¿cómo? Y eso sí es esencial esta definición, usando elementos propios de la fisioterapia. Y aquí lo vuelvo a remarcar en grandote en esta diapositiva para que lo vean, elementos propios de la fisioterapia. ¿Por qué lo enfatizo tanto? Porque parte de la resistencia que ha tenido esta área al querer difundirse entre los colegas es pensar que uno, pues yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, esto es intrusismo. Si entendemos esta definición que les acabo de dar, claro que no somos psicólogos, claro que no somos psiquiatras y no intentamos hacer intrusismo, estamos usando los elementos que no son nuestros. O sea, el psicólogo no utiliza la conciencia corporal, no utiliza el movimiento, la prescripción de la actividad física, etcétera. Eso es nuestro. Lo llevamos con esta conciencia de que puede incidir en la globalidad de la persona y desde ahí nos sumamos al equipo interdisciplinario que está abordando el trabajo de salud mental. No venimos a sustituir al psicólogo, no venimos a sustituir al psiquiatra, venimos a sumarle lo que nosotros tenemos que aportar desde nuestros propios recursos. Y lo que tenemos que aportar no es algo chiquito, es grande. Podemos ir a elementos que pueden ser, como les mencioné hace rato en trastornos de la conducta alimentaria, pueden ir directo como a puntos centrales de las problemáticas. Entonces creo que podernos sumar a esta área le hace bien a todo esto. Más sabiendo que nosotros ya tenemos como nuestras bases cuando estudiamos, y este rollo de que lo que tenemos que hacer es el trabajo y el abordaje biopsicosocial. Sin embargo, a veces está faltando un puente que nos diga, ok, pues ¿cómo paso de esta teoría a la práctica? Una forma de poder crear un puente entre la teoría de lo biopsicosocial y la práctica de su implementación es entender esto, que los elementos propios de la fisioterapia inciden en la globalidad de la persona. Y cuando yo lo empiezo a entender, lo puedo ir integrando desde día uno en mi evaluación, en lo que veo, en lo que indago, en lo que importa, hasta cada uno de los momentos de la terapia, sabiendo qué cosas puedo integrar para hacer un abordaje realmente biopsicosocial. Y entonces sí tener una visión diferente de lo que es la fisioterapia, de ser fisioterapeuta que venga a ampliar sus horizontes y a revolucionarla. Porque al final de cuentas, esta es la disciplina que nos gusta, es lo que nos venimos a dedicar. Y qué mejor, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cada que descubrimos que tiene una posibilidad mayor, pues creo que es algo que nos emociona, saber que podemos hacer mucho más de lo que nos enseñaron, de lo que pensábamos, de lo que nos habían dicho, y encontrar muchas más herramientas para ayudar a las personas que acuden a nosotros. Pues bueno, muchísimas gracias. Espero que esta presentación al menos sea para ustedes pues una inspiración para seguir buscando. Este es un área, es como hablar de fisioterapia neurológica o deportiva o urológica, lo que ustedes quieran, que pues como saben es muchísima información, entonces hay que ahondar en cada una de ellas. Esta también es así, es muy amplia, meternos a sus bases en todos los sentidos, desde la parte de neurociencias, la parte de psicología, la parte de las raíces que tiene que ver desde cómo usamos este cuerpo en la parte biopsicosocial. En fin, tenemos un montón de partes que podamos descubrir. Entonces, a los que les interese, ojalá puedan seguir ahondando, y si no es como su mayor pasión, al menos que se acerquen para tener herramientas que puedan usar con cada uno de sus clientes, y con eso tener una terapia mucho más integral y más completa. Pues bueno, sigan disfrutando de estas conferencias virtuales de ASITEFIR.